Perfecto. Pues a partir de ahora os informo a todos de que este webinario va a ser grabado. Por favor, tened apagados vuestros micrófonos y las cámaras, aquellos que no queráis que os graben, como os digo. Y bueno, pues me gustaría empezar de nuevo agradeciendo a la Red Española de Compostaje su colaboración en la organización de este webinar, que espero que os sea de interés a todos. Como os he comentado, mi nombre es Maricruz García González, de la ETSIA de Palencia, y me acompañará Beatriz Moreno dos Alcés en la moderación. Ella se va a encargar de recoger las preguntas a través del chat y luego pues procederemos a un pequeño debate, un turno de preguntas para nuestros ponentes. Las presentaciones van a tener una duración de 15 minutos, tras los cuales daremos paso a una o dos preguntas y luego el resto de preguntas, como os digo, las dejaremos para el final de la sesión. Os agradecería también que, por favor, que cuando escribáis vuestras preguntas a través del chat, nos escribáis a quién va dirigidas para ser un poco más rítmicos, para tener un poquito más de ritmo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues previo a la ponencia, a cada una de las ponencias, introduciré brevemente a cada uno de los ponentes para que quede un poquito claro quién es cada uno de ellos y de dónde viene. También comentarles a los ponentes que 3 minutos antes de cada una de que finalice su presentación, abriremos el micrófono y os avisaremos de que os quedan 3 minutos, ¿vale? Porque tampoco queremos dilatar mucho la jornada. Y bueno, pues nada, sin más dilación, voy a dar paso a la primera ponente, que es la doctora Laura Buzón Durán. Es profesora aquí en nuestra escuela, es bióloga, tiene 2 doctorados, el primero sobre formación de biofilms y resistencia a antibióticos y el segundo sobre obtención de compuestos antifúngicos naturales para uso agrícola. Es una línea en la que se encuentra trabajando actualmente y colaboramos con ella nosotros también, tanto Beatriz como yo, en este trabajo. Tiene más de 25 artículos publicados y, bueno, pues congresos, jornadas, etcétera. Entonces, creo que puede resultaros interesante lo que nos vaya a contar Laura. Así que nada, no me entretengo más. Laura, puedes compartir tu presentación y todo tuyo. Gracias. Uy, perdón. ¿La veis la presentación? ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien, Laura. Puedes empezar cuando Vale, quieras. genial, gracias. Bueno, pues como ha dicho Maricruz, yo soy Laura Buzón Durán y, y quería pues agradeceros esta oportunidad para poder dar una charla en este webinario sobre biosupresores en agricultura. Y mi charla va a tratar sobre inhibidores fúngicos derivados de residuos orgánicos, el rol de los ácidos grasos volátiles. Esperad que no, ahora. Me gustaría dividir la charla como en 2 mini charlas. En una parte voy a hablar sobre los ácidos grasos volátiles y en la otra parte voy a hablaros sobre el biochar, el compost y el streptomyces. Ambas tratan sobre la valorización de residuos orgánicos y sobre los biosupresores en agricultura. Voy a comenzar con la primera parte, que trata sobre un proyecto en el cual trabajo actualmente con mi equipo de investigación, que trata sobre la valorización de subproductos agroalimentarios mediante la extracción de ácidos grasos volátiles y su aplicación en agricultura, que se llama, el acrónimo es Valoracids. Y yo me voy a centrar sobre todo en la tarea 3, pero voy a resumiros un poquitín de qué trata el proyecto, ¿vale? La tarea 1 de este proyecto es la producción de los propios ácidos grasos volátiles a partir de residuos agroalimentarios, como pueden ser suero lácteo, lías de vino, purines. Para producir estos ácidos grasos volátiles, lo que hacemos es someterlos a una fermentación anaerobia y obtenemos
un caldo que no solamente contiene estos ácidos grasos volátiles, sino que también contiene otras sustancias. Entonces, la tarea 2, como lo que a nosotros nos interesa son esos ácidos grasos volátiles, sería la recuperación de estos ácidos grasos por medio de membranas. Y una vez que los tenemos recuperados, lo que queremos conseguir es la valorización del residuo por medio de la tarea 3, que es la del uso de estos ácidos grasos volátiles como promotores de crecimiento y antifúngicos en agricultura, que es la parte en la que me voy a explayar un poquito más. Primero quería hablaros sobre una serie de ensayos que hemos realizado de este proyecto y es un nuevo enfoque para el tratamiento de residuos agroalimentarios. Es el desarrollo de un fungicida sostenible para el uso agrícola. Nosotros hemos partido de residuos orgánicos de dos tipos de residuos. Uno ha sido el suero láctico y otro ha sido las lías de vino. ¿Cuál ha sido el objetivo principal? Valorizar estos residuos por medio de su aplicabilidad como antifúngico. ¿Qué es lo primero que hemos hecho con estos residuos? Someterlos a una fermentación anaerobia para obtener un caldo que contiene los ácidos grasos volátiles y otras sustancias. Ahora bien, ¿qué son los ácidos grasos volátiles? Son compuestos químicos esenciales de cadena corta que se producen por fermentación anaerobia de materia orgánica. Y la palabra volátil lo que significa es que tienen una capacidad para evaporarse rápidamente. Estos ácidos grasos se utilizan en farmacia, en industrias de microplásticos, en degradación de las aguas residuales. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros con el caldo que hemos obtenido? Hemos realizado su caracterización química, ¿vale? Pero lo interesante de la tabla es que nosotros, además de utilizar el caldo original, hemos utilizado pretratamientos de calor y de ultravioleta, con el fin de eliminar posibles microorganismos que pudiese contener ese caldo original. ¿Y qué hemos observado? Que nuestro caldo original tiene una concentración muy similar a la de el caldo una vez que se aplica el calor, pero es verdad que disminuye un poquito cuando se le aplica el ultravioleta. Como podéis ver aquí en esta esquina de la derecha, la parte del ultravioleta disminuye un poquito tanto en las lías como en el suero. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho para realizar esta prueba antifúngica? Hemos escogido el hongo Fusarium graminearum, que es un hongo patógeno perdón, que afecta a cereales. Conlleva pérdidas económicas elevadas y causa la fusariosis. Y también conlleva esas pérdidas de calidad en las semillas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ensayos de inhibición de crecimiento micelial en placas de cultivo de un medio de cultivo que es específico para el crecimiento de hongos, que es el patata destrosa agar. Hemos realizado 15 concentraciones que van desde 62,5 hasta 5.000 microgramos mililitro. En la figura del medio, que se puede ver ahí, soluciones madre, se ve el color ese oscuro que tenemos más o menos en todos los caldos de fermentación que yo he visto hasta el momento. Y los otros dos caldos pues son unas diluciones que se van a utilizar para poder realizar las placas de cultivo. Ahora os voy a comentar los resultados del ensayo en el suero láctico. En la figura, en el eje vertical, lo que se ve es el crecimiento en la placa del hongo, medido en milímetros. Y en el eje horizontal lo que podemos ver es las distintas concentraciones que hemos aplicado en el ensayo. En el color verde
observamos el suero láctico, el original, el que no tiene ningún tipo de tratamiento. En el de color azul observamos el tratamiento con luz ultravioleta, que se me ha pasado comentaros antes. El tratamiento con luz ultravioleta fue de duración de 30 minutos y el tratamiento con calor fue de 30 minutos a 50 grados. Y en la gráfica está representado el calor con el color naranjita, ese rojo. ¿Y qué fue lo que observamos? Que cuando no había ningún tipo de tratamiento, existía contaminación en las placas. Si bien es verdad que esa contaminación no era muy elevada, no llegamos a saber si por la contaminación no se ha llegado a completar la inhibición del crecimiento del hongo o no. Entonces, en este caso se veía que el radio del hongo, el diámetro del hongo disminuía, pero no se veía una ausencia de ese crecimiento del hongo, que es lo que estábamos buscando. En cambio, con el tratamiento ultravioleta sí que llegamos a alcanzar una concentración mínima inhibitoria, que no sé si sabéis lo que es la concentración más pequeña a la cual el hongo deja de crecer. Y en este caso fue de 4.000 microgramos mililitro. En cambio, con el tratamiento con el calor tuvimos una concentración mínima inhibitoria más baja, que fue de 2.500, lo cual indica que en este caso el tratamiento del calor ha sido el más efectivo. En los resultados, cuando hicimos los ensayos en las lías de vino, vemos una gráfica similar a la anterior, pero en este caso, en el tratamiento con ultravioleta, alcanzamos una inhibición de 3.400, mientras que en el caso anterior fue de 4.000, y en el tratamiento con el calor se alcanzó una inhibición completa a 2.000 y en el caso anterior fue a 2.500. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este ensayo? Que respecto a los tratamientos, el calor funciona mejor que el ultravioleta, que también funciona, pero habría que optimizarlo, bien sea por tiempos, por longitudes de onda, habría que optimizarlo porque es mejor el calor. Y luego, en el caso del residuo utilizado, las lías, con las lías hemos conseguido una concentración mínima inhibitoria más baja que con el suero láctico. Si bien es cierto que el crecimiento radial de Fusarium se redujo con todos los residuos que utilizamos. Pero la conclusión más interesante de este ensayo ha sido que los ácidos grasos volátiles ofrecen una alternativa natural prometedora para el control de hongos en aplicaciones agrícolas. Ahora os quería hablar de la siguiente parte de esta charla, que es el efecto del biochar, el compost y el streptomyces en el cultivo de triticale inoculado con Fusarium. Aquí pues comentaros un poquito que el biochar es conocido porque tiene efectos positivos en la agricultura, ya que proporciona mejores condiciones edáficas para el crecimiento de los cultivos. De la fusariosis ya os he hablado antes, pero en este caso utilizamos otra especie de Fusarium, no la anterior, que luego hablaré de ello. Y me gustaría comentaros que la actinobacteria Streptomyces está presente en el suelo y es beneficiosa. Y este género es capaz de formar la mayor cantidad de metabolitos secundarios dentro de todos los microorganismos. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tuvimos que hacer para poder realizar este ensayo? Que os voy a resumir mucho porque no tengo tiempo y os voy a contar muy poquito porque ya os digo que no tengo tiempo. Em, entonces, lo primero que hicimos fue un ensayo antagónico, que se puede observar en lo que es la placa de abajo, que estoy rodeando ahora. Lo que hicimos fue comprobar si el hongo era capaz de crecer en presencia de Streptomyces.
Entonces, lo que hicimos fue añadir 4 gotas de Streptomyces, dejar crecer un poco el Streptomyces y luego añadimos el hongo. Si el hongo hubiese sido capaz de crecer, tendría el aspecto de esta placa que se ve arriba. Por lo tanto, pudimos continuar con el ensayo porque se vio que el Streptomyces era capaz de inhibir ese crecimiento del hongo. A continuación, lo que hicimos fue un ensayo en fitoclima en el cual tuvimos 8 modalidades y 4 repeticiones de cada ensayo. Fueron ensayos en micromacetas, que podéis ver ahí en la foto, y utilizamos suelo sin nada, suelo con biochar, suelo con compost y suelo con compost y biochar, que esos fueron nuestros controles, y luego denominamos tratamientos a aquellos a los que añadimos el Streptomyces, tanto con biochar, con compost o con la mezcla. Esto se realizó aparte como por duplicado, se hizo un ensayo sin inoculación de Fusarium graminearum para ver esa capacidad de promoción de crecimiento, y por otro lado se hizo con inoculación de Fusarium graminearum, que el hongo se inocula tras germinar la semilla aproximadamente unos 5 días. Y una vez que terminó el ensayo se realizaron medidas de biomasa, de longitud de hojas, actividades enzimáticas, bueno, muchas cosas que no os puedo contar por tema de tiempo. Me ha gustado esta gráfica porque representa muy bien los resultados que obtuvimos y podemos ver la longitud de hojas. En el eje vertical vemos la longitud en centímetros y en el eje horizontal vemos en naranja oscuro esos ensayos que os digo en ausencia de patógeno para ver si nuestras sustancias eran capaces de promover el crecimiento de las plantas, y en el lado clarito podemos ver en presencia del hongo qué es lo que ocurría. Y observamos que en ausencia del hongo existe un mejor crecimiento en general de todas estas plantas, siendo el tratamiento 2, que contiene biochar y Streptomyces, el que mejor ha funcionado tanto en ausencia como en presencia del patógeno. En cambio, en presencia del patógeno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no llegamos a alcanzar esas longitudes de hojas, pero sí que observamos que en el control positivo, que es solo el hongo, pues se nos murió la planta, y sí que hemos sido capaces de eliminar el hongo y de hecho que la planta siga creciendo más o menos dentro de lo normal. Y las conclusiones de este ensayo pues han sido las siguientes. El biochar y el biochar junto con Streptomyces tuvieron un efecto positivo en la protección del triticale contra la fusariosis. La actividad microbiana del suelo, Streptomyces, es fundamental, no solo para aumentar la producción de biomasa, sino también para proteger los cultivos contra enfermedades. Y este trabajo pone de manifiesto la importancia del microbioma del suelo, estimulado por la presencia de una fuente de carbono, que en este caso ha sido el biochar, en la producción de biomasa y la protección de los cultivos contra la fusariosis de los cereales. Muchas gracias por vuestra atención y podemos pasar a las preguntas o lo que consideren las moderadoras de este Muy bien, webinar. Laura. Muchas gracias. De momento no tenemos ninguna pregunta de este chat. Os animo a todos a que preguntéis. No os quedéis con ninguna duda. ¿De acuerdo? Cuanto más preguntéis, muchísimo mejor. De momento no hay ninguna, entonces, bueno, pues lo vamos a dejar para después, Laura. Gracias. Pasamos con la siguiente ponencia. Es nuestro compañero David Ruano Rosa, nuestro colega David Ruano Rosa. David, puedes encender la cámara y el micrófono. Voy a Ahí. compartir. Vale. David es investigador titular del Centro IFAPA Las Torres de la Junta de Andalucía, es doctor en biología por la Universidad de Córdoba y ha desarrollado su carrera en el área de la fitopatología, principalmente en el control sostenible de patógenos fúngicos. Actualmente centra su interés en el uso de sustancias de origen natural, como aceites esenciales, extractos vegetales y otros tipos de extractos procedentes de la valorización de residuos, tanto en la agricultura como en la industria.
Forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fitopatología, del Grupo Especializado de Resistencia a Fungicidas FITORES y al Advisory Committee de la Sociedad Mediterránea de Fitopatología. Muchas gracias, David, por compartir tu conocimiento con nosotros. Te dejo. Gracias. Muchas gracias a vosotras por la invitación y por permitirme participar en este webinario. Como ya he dicho, voy a hablaros del compost y del té de compost en la búsqueda como alternativas al uso de productos de síntesis química frente a patógenos fúngicos. Como ha dicho, me llamo David Ruano Rosa, soy investigador titular en el área de protección vegetal sostenible del IFAPA de las Torres, en Alcalá del Río, en Sevilla. Y mi carrera investigadora ha estado marcada principalmente por el estudio de la desinfectación de suelos en cultivos como los frutos rojos y el cáñamo, alternativas de control en aguacate, viñedo y almendro, y el control biológico en todos estos cultivos y planta cortada, o sea, flor cortada. Me gusta siempre hacer una breve introducción del contexto que nos lleva a pedir determinados proyectos o abordar determinadas temáticas, porque me parece que centra bastante el hecho de lo que hacemos y por qué lo hacemos. En este caso es por qué abordar el uso de sustancias de origen natural en la protección de cultivos. Si nos vamos a las pérdidas que se producen en los cultivos, a nivel general, podemos realizar dos grandes grupos. Las pérdidas con un origen abiótico, lo que estaría pues, sequía, temperaturas extremas, escorrentías, etcétera, salinidad, y las que tienen un origen biótico, hablando de plagas en sentido amplio, donde estarían pues, las malas hierbas, patógenos de tipo fúngico, bacteriano, virus, las plagas como tal, los insectos. Si realizamos un estudio de un escenario en el que no hubiera ningún tipo de estrategia de control aplicada, las pérdidas pueden llegar incluso pueden llegar incluso hasta el 80% de la producción de la producción agrícola. Mientras que en la situación actual, con unas estrategias de control aplicadas, estas se reducen llegando a tener un máximo a nivel global, estoy hablando siempre, de un 33%. Aquí estuvo muy implicado lo que es la Revolución Verde, en la que la aparición en escena de los productos fitosanitarios de síntesis química pues dio lugar a un aumento considerable de la producción por el control de las enfermedades. ¿Por qué? Porque los productos de síntesis química suelen tener una eficiencia biológica mayor que otros tipos de sustancias. Sin embargo, tienen como problemática la aparición de resistencia, la alta dependencia que generan en el campo de estos productos. Hemos visto cómo en los últimos años ha ido aumentando la mala prensa de estos productos fitosanitarios y se ha visto y comprobado ya que tienen un efecto considerable sobre la salud humana, animal y medioambiental. Algunas organizaciones como las que abordan el tema de resistencias, tanto de los herbicidas como insecticidas y fungicidas, ya avisan de que el abuso y el mal uso de los productos fitosanitarios está provocando una alta presión de selección de los agentes de estas plagas, ¿no? En general. Un menor número de materias activas da lugar a mayor riesgo en la combinación, o sea, menores posibilidades de combinación de la sustancia y mayor riesgo de la aparición de resistencia, hasta el punto de que ya se han empezado incluso a asociar resistencias aparecidas en fungicidas de uso médico asociadas a un abuso excesivo de fungicidas en el campo. ¿Qué consecuencia conlleva este tipo de pérdida de resistencias de productos fitosanitarios aplicados malamente, de esta toxicidad? Pues que se legisla para eliminar pues, todos aquellos productos que pueden tener un efecto tóxico, que pueden tener mayor rechazo, mayor generación de mayor resistencia.
en uno de esos intentos de legislación en la Unión Europea apareció el Pacto Verde Europeo, que buscaba aumentar la sostenibilidad del sistema alimentario y en concreto en la agricultura, pues mediante la reducción de los plaguicidas y el fomento de la agricultura ecológica hasta un 25% del total de la superficie útil. Sin embargo, actualmente el Pacto Verde Europeo está en stand-by y se hablan de que seguramente aparecerán nuevas tendencias o nuevas estrategias en las que casi con seguridad pues se va a tratar de evitar la ausencia de materias activas mientras no exista una materia activa sustituta, las cláusulas espejo o agilizar los plazos de la autorización de nuevas sustancias. Sobre todo para no encontrarnos con problemas como los que existen actualmente en algunos cultivos, en los que la eliminación totalmente justificada de determinadas sustancias, como por ejemplo el bromuro de metilo en la desinfectación de suelos o el arsenito sódico, que también se utilizaba, por ejemplo, para el control de enfermedades de la madera en el viñedo, pues ha dado lugar a una ausencia total de sustancias que puedan tener un efecto para controlar los patógenos. ¿Qué camino tomar? Pues el camino es realizar un control sostenible utilizando pues, todos los métodos que tengamos a nuestro alcance. Cuando digo todos los métodos, es incluso los métodos químicos. Los métodos químicos no están excluidos en un control sostenible, simplemente se trata de reducir en la medida de lo posible las cantidades o su uso. Y la combinación con otras estrategias, incluso hasta mejorar el conocimiento de la etiología y la epidemiología de las enfermedades que causan los problemas. Con el fin de conseguir reducir la enfermedad, en este caso, a unos niveles que estén aceptables y que estén por debajo del umbral de daño económico, nunca buscando una enfermedad cero, ya que eso suele ser complicado y excesivamente caro a nivel económico y a nivel medioambiental. Yo siempre hablo que el control integrado al final es como una especie de puzzle en el que tú vas uniendo piezas que son todas las metodologías que puedes utilizar para obtener ese mantenimiento en niveles aceptables de la enfermedad o del patógeno, cuya imagen final es la del control de la enfermedad. A continuación os voy a comentar los trabajos que se han realizado y en los que estamos ahora trabajando. Son concretamente 3 proyectos, 2 de ellos son que ya están terminados hace tiempo, que los resultados están totalmente analizados, aunque algunos todavía no están publicados, pero estamos en ello. Y otro en el que está actualmente en marcha, que os expondré no resultados, sino en qué estamos trabajando para que podáis ubicar un poco hacia dónde está llevando esta línea de investigación. El primero fue un grupo operativo llamado Lúpulos de Calidad, innovaciones en el cultivo del lúpulo en España para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, en el cual comencé a colaborar de la mano de Maricruz y de Beatriz, en el que uno de los objetivos, ahora os comento los objetivos, y otro de los proyectos en el que se marcó también el trabajo fue un proyecto de evaluación de estrategias para la mejora de la sostenibilidad y desarrollo tecnológico del viñedo. Ambos trabajos fue durante la etapa en la que estuve trabajando en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. De este proyecto concretamente yo era el investigador principal y pues buscaba alternativas para el control de enfermedades de madera en el viñedo. Como os decía, el proyecto de lúpulos de calidad, una de las actividades que se realizó en la que estaban implicadas Maricruz y Beatriz, fue la valorización de los residuos agrícolas procedentes del cultivo del lúpulo, para lo cual pues, se abordó la viabilidad de la realización de un compost a partir de esos residuos. Mi papel fue la evaluación de ese compost a nivel de lo que nos trae hoy aquí, ¿no? De qué efecto podía tener para el control de patógenos. Realizamos un té de compost aireado de 2, 4, 7 días, al cual se le realizó un análisis químico, análisis microbiológico, evaluación in vitro y evaluación in planta.
De los análisis químicos, en general, lo que pudimos observar principalmente era la alta conductividad que presentaba el té de compost y el alto pH, lo cual imaginábamos que condicionaría los resultados del análisis microbiológico. La calidad microbiológica mostró que ese compost obtenido era apto para su uso, y en el análisis de la microbiota cultivable, en donde estudiamos la microbiota cultivable total, los hongos y las bacterias, tanto bacterias totales como esporulantes, pudimos ver cómo a los 4 días, en todos los parámetros estudiados, exceptuando en las bacterias esporulantes, lo cual también tenía su sentido, se producía una bajada de esa concentración de bacterias, o sea, de microorganismos, que aumentaba a lo largo del tiempo. Las bacterias, sí es verdad que pasados 7 días caía, y las esporulantes se mantenían entre 7 y 14 días sin muchas diferencias. Era normal que aumentara el número de bacterias esporulantes por el agotamiento del té de compost y la propia esporulación para la resistencia de las propias bacterias que eran capaces de llegar a esporular. Realizamos evaluación in vitro mediante la aplicación directa del té de los diferentes té de compost sobre discos con micelio con crecimiento activo, y no solo analizamos el crecimiento de este hongo de estos hongos tras la aplicación del té de compost, sino que también tomamos anotaciones acerca de la presencia de competencia. ¿Qué pudimos ver? Analizamos dos grupos distintos de patógenos. Un grupo que era patógenos asociados a la enfermedad de Petri, como especies de Phaemonniella y de Phaeacremonium, que se caracterizan por tener un crecimiento muy lento, y patógenos asociados a los decaimientos por Botryophaeria, que se caracterizan en general por tener un crecimiento muy rápido. ¿Qué pudimos ver? Que si bien a nivel estadístico no había grandes diferencias de inhibición en el crecimiento de los patógenos, sobre todo en aquellos que estaban relacionados con los decaimientos por Botryophaeria, con un crecimiento muy rápido, sí pudimos ver que para determinados test de compost, sobre todo para el de 7 días, aparecían una gran cantidad de microorganismos que eran capaces de competir, pero solamente competían con aquellos que tenían un crecimiento lento. Cuando eran los de crecimiento rápido, en 2 días teníamos cubierta la placa y no veíamos asomo de competencia de esos hongos saprofitos que existían en el té de compost con respecto al patógeno. Decidimos entonces tomar el té de compost de 7 días y hacer un ensayo en condiciones controladas de invernadero sobre plantas de uva tinta y sobre uva blanca, aplicando a los mismos patógenos a los que se había realizado, el control in vitro. ¿Cómo lo realizamos? Hicimos incisiones en la planta y aplicamos el té de compost en la incisión, y posteriormente se aplicó el disco con crecimiento activo. Al finalizar el experimento se evaluó el tamaño del chancro que se producía por el patógeno. ¿Qué pudimos ver? Pues se corroboraba lo que habíamos visto in vitro, lo cual nos agradó bastante, ya que en aquellos patógenos de crecimiento lento, en aquellos asociados a las enfermedades de Petri, tanto en uva tinta como en uva blanca, había una diferenciación significativa frente al control positivo. Mientras que cuando veíamos los resultados de los patógenos asociados a los decaimientos por Botryophaeria, en la uva blanca sí se observaban una mejora a la aplicación del té de compost, mientras que para la uva tinta no existía, o bien no había diferencias significativas, o directamente el control positivo no se diferenciaba de aquella en la que se había aplicado el té de compost. A continuación, pues paso a contaros en qué andamos ahora embarcados. Desde que comencé en el IFAPA de Las Torres, en Alcalá del Río, en Sevilla, pues he ido colaborando en diferentes proyectos, y hemos pedido diferentes proyectos también. Y el que
está relacionado con el tema de la economía circular y del compostaje. Es un proyecto interno que está cofinanciado con fondos FEDER que se llama Epidemiología y Control Sostenible de Enfermedades de Madera Emergente en Almendro, Aguacate y Vid, cultivos leñosos de importancia económica en Andalucía, del cual la investigadora principal es Nieves Capote, y donde estamos implicados varios investigadores más y varios técnicos, personal contratado, y están implicados tanto el IFAPA de las Torres de Sevilla como el IFAPA de Jerez y el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. Como os decía, hay un objetivo que hace referencia a la economía circular y la eliminación de restos de poda y su reutilización para la elaboración de un compost con potenciales propiedades fúngicas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues hemos obtenido compost a partir de material vegetal de una finca colaboradora de Bodega Sánchez Romate, en la que previamente se había observado enfermedades de la madera de la vid. Hemos realizado los estudios microbiológicos necesarios para determinar la presencia o ausencia de patógenos y hemos desarrollado compost. En esta ocasión, al contrario del que os mostraba anteriormente del lúpulo, que se hizo en grandes pilas al aire libre, que se volteaban con tractor, en este caso, pues se está haciendo a un nivel más de que podría ser más de una finca de un tamaño medio grande, en el que se están utilizando compostadoras de plástico reciclado, con biotrituradoras conectadas a la toma de fuerza del tractor, y se ha realizado un compost en 2024, que es el que en parte estamos analizando actualmente todavía, y el de 2025, que acaba de terminar de realizarse y que analizaremos en breve. Los análisis que se están utilizando, pues análisis químico, de nuevo, análisis de la calidad microbiológica, estudio de fitotoxicidad, que, bueno, no he comentado que se realizaron también los estudios de fitotoxicidad en el del lúpulo y se vio que no tenía fitotoxicidad y que incluso tenía un cierto efecto que potenciaba el crecimiento de la planta. Estudios de la microbiota cultivable y estudios in vitro, igual que comentaba anteriormente. En este caso, los estudios in planta, hemos cambiado un poco la metodología para poder abarcar más número de plantas y mayor número y mayor variabilidad dentro de lo que es el TDCompost, poder corroborar los datos que nos salgan in vitro en los diferentes tipos de compost utilizados de 3, 4 y 7 días o 14 días, aumentar el número de plantas. Y ya por último, para finalizar, pues sí quería comentaros desde mi punto de vista cuáles son los beneficios que nos puede dar el uso de TDCompost, en este caso, que como veis prácticamente todo lo que os he explicado referido al TDCompost, pues entre los beneficios está la facilidad. En cierto modo, no se necesitan grandes instalaciones ni grandes aparatajes para producir un compost con una cierta calidad y producir un TDCompost. Para el TDCompost, en el laboratorio utilizamos bombas de pecera que nos permitan airear y bueno, en función del volumen de TDCompost que quieras realizar, pues necesitarás una bomba de mayor o menor capacidad. El amplio rango de uso no solamente puede ser aplicado en el control de patógenos, sino como biofertilizante o como bioremediador. Este compost que comentaba del lúpulo, que presentaba una alta conductividad eléctrica y un alto pH, pensamos que quizá la microbiota existente podría estar más adaptada a altas salinidades y decidimos hacer una prueba de qué efecto podría tener en controlar el efecto de la salinidad en el suelo, y hicimos pruebas con plantas de salvia y vimos que el uso del TDCompost, un compost de 7 días, daba lugar a una mejora considerable de cuando las plantas de salvia se sometían a diferentes dosis de salinidad.
Y algo que sí creo que es un gran potencial es la presencia de microorganismos con un potencial como agente de control biológico bastante importante. Y que nos permitiría poder enriquecer este té de compost y una mejor aplicación y unos mejores resultados. Las fotografías que podéis ver aquí son de unas bacterias y unas tricodermas que se aislaron de ese té de compost del lúpulo y que muestran una alta, tricoderma muestra una alta agresividad frente a diversos patógenos y las bacterias obtenidas pues presentan también un comportamiento muy interesante. El hándicap, la poca homogeneidad, si los mantiene a temperatura ambiente de una parcela, pues quizá la evolución que va a tener, no debemos de olvidar que es materia orgánica y materia orgánica repleta de microorganismos y la evolución de esos microorganismos y esa materia orgánica va a variar en función de las condiciones en las que lo generes, tanto el té de compost como el compost. ¿Cómo saber si no tienes esos medios que tenemos nosotros en el laboratorio de qué té de compost es el más adecuado? El de 3, el de 7, el de 14, un compost aireado, un compost en anoxia. ¿Podría favorecer el crecimiento incluso de microorganismos no beneficiosos? In vitro nosotros hemos visto que en algunos casos se ha aumentado el crecimiento, aunque cuando haces el análisis estadístico no ves diferencias. Por suerte, cuando vemos a nivel en planta, este efecto no lo hemos corroborado, pero podría ocurrir. Al final son microorganismos que a lo mejor podrían beneficiarse también de esas sustancias que puedan haber en el té de compost como alimento. Y espero no haberme pasado mucho de tiempo. Agradeceros vuestra atención y, bueno, si tenéis alguna duda, pues o ahora o al final, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, David. Siempre muy clarificante tu exposición, me ha gustado muchísimo. Yo te preguntaría, bueno, no te has pasado porque te he dejado 5 minutos más, como no había muchas preguntas, pero vamos, me ha parecido muy interesante, por eso no te he cortado antes, sinceramente. Quería preguntarte algo, nada, muy simple, o vamos, muy simple, no sé si es muy simple, pero algo muy rápido. ¿Cómo ves tú ese tipo de materiales, como el té de compost, de cara a comercializarlo? Porque como tú has dicho, uno de los hándicaps es que no es muy homogéneo. Y cuando queremos poner en el mercado algún compuesto de este tipo o algún producto de este tipo, ya sabes que nos piden que sea algo más o menos con unas características parecidas. Entonces, cuéntame, ¿qué podríamos hacer o cómo lo ves tú este hándicap? Yo creo que el té de compost le veo poco recorrido como algo comercializable, ya que el té de compost al final tiene en gran parte la mayor parte, desde mi punto de vista, la mayor parte del efecto que yo he podido ver del té de compost está asociado a la microbiota existente en el té de compost. No lo he comentado, pero hicimos pruebas también en las que aplicábamos el té de compost filtrado, o sea, un té de compost esterilizado, porque lo filtrábamos para que no hubiera ni bacterias ni hongos, y el té de compost sin filtrar. Y el té de compost filtrado no tenía el mismo efecto que tenía el té de compost sin filtrar. Con lo cual, un almacenamiento de ese té de compost al final va a hacer que esa microbiota evolucione. Un claro ejemplo, las bacterias evolucionan perfectamente en el momento en el que se sienten más incómodas, no están en un ambiente más cómodo, o bien se mueren, o bien se enquistan, o bien dan lugar a estructuras de resistencia para sobrevivir. Los hongos les pasa también exactamente igual. Se inactivan, al final, a lo mejor, el efecto que tú que observarías a los 7 días cuando tú has obtenido ese té de compost, no es el mismo que vas a obtener cuando lo dejas almacenado. Si te vas a la bibliografía científica, siempre te recomiendo no mantenerlo en condiciones de frío, o sea, aplicarlo en el momento. Y tratar de aplicarlo no más allá de 24 horas después. Y es por eso, porque la evolución que tiene hace que pueda perder las características que tú a lo mejor ya cuentas con ellas. A lo mejor es más factible
quizá el compost, yo creo que el compost es más estable que el propio té de compost. Esto es una impresión mía, no te puedo dar datos reales porque yo no he probado la estabilidad de uno y de otro a nivel. No he dicho voy a almacenarlo en frío y voy a comprobarlo. No me ha dado la vida para tiempo. pero sería interesante poder Muy bien. Evaluarlo. Muchas gracias. De nada, Muchísimas gracias, David. Pues nada, seguimos nuestra jornada de hoy, nuestro webinar de hoy, con la siguiente ponente, que es Macarena Jurado, que también es miembro de la Red Española de Compostaje, es profesora titular del área de microbiología de la Universidad de Almería y forma parte del grupo de investigación Bio 175. Ha participado en una quincena de proyectos de investigación de relevancia internacional y es coautora de más de 50 artículos científicos, además de 100 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Y actualmente también es la subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Almería. Pues nada, Macarena, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya puedes compartir tu presentación y adelante. Muchas gracias. Vamos a ver si puedo compartir. Muchas gracias. Ahora creo que se ve. Gracias, Sí, Maricruz, muy bien. y gracias a las compañeras en general de la Universidad de Valladolid que han estado organizando esta webinar. La charla que os quiero comentar, de hecho, espero poner un poco de luz a esa última cuestión que ha surgido entre el compañero David, que me ha puesto ahí en contexto. Está genial que estemos seguidos porque vamos a hablar de cosas, algunos puntillos en común. Me refiero al tema de conservación, pero no me quiero adelantar. Bueno, la charla es probióticos y prebióticos derivados de compost para la agricultura, fortalecimiento de la defensa vegetal frente a patógenos. La estructura de lo que os quiero comentar, pues un poco poner ese contexto que ya David, como decía, ha ayudado en contextualizar la necesidad de utilizar este tipo de derivados de compost. Contextualizar también esos extractos de compost desde el punto de vista de denominarlos como probióticos y prebióticos para la agricultura. Y quiero mostraros una parte pequeña de resultados de una ingente cantidad de resultados que tenemos de un intenso trabajo en esta línea de extractos con un proyecto que luego os comentaré. Bueno, pues para empezar con la contextualización, como decía, pues ya sabemos que tenemos que ir cambiando hacia modelos de agricultura más sostenibles, tenemos que alinearnos con la economía circular. Como decía David, lo ha explicado muy bien, así que no voy a comentar mucho más, pero simplemente que hay una necesidad real de reducir la cantidad de agroquímicos que se están aplicando pues, por el impacto que tienen para la salud de los ecosistemas y de los organismos que habitamos esos ecosistemas. Y por supuesto el compostaje, pues en normativa europea, se establece como una de las estrategias principales, ¿no?, para la economía circular y la bioeconomía. Como estamos en el contexto de la webinar de la Red Española de Compostaje, pues quizás no hace falta que expliquemos mucho sobre el proceso de compostaje, pero vamos, viene perfecto, ¿no? El compostaje es una estrategia que, de hecho, en la zona de la que nosotros somos, el grupo Bio 175 de Almería, pues es una necesidad. Tenemos una cantidad de residuos orgánicos que necesitamos gestionar y que necesitamos valorizar mediante esta estrategia, que es enorme debido a la intensificación de la agricultura. Esto nos permite obtener pues, ese compost, esa enmienda orgánica sólida que, como todos sabemos, pues, tiene un perfil biofertilizante, pero además bioestimulante y biopesticida, de unas propiedades beneficiosas bien estudiadas y bien conocidas. Lo que ocurre es que precisamente en el contexto de Almería, para que no se quede solo con el mar de plástico, pues pongo por aquí una imagen del mar Mediterráneo y de nuestra Alcazaba, que Almería es muy bonita, más allá de la agricultura intensiva. Pues precisamente decía en estos invernaderos, que tenemos una ingente cantidad de invernaderos en la provincia de Almería. Esto es solo una parte de la zona de Poniente, el campo de Dalía, pero la zona del campo de Níjar, que es el levante almeriense más cercano al Parque Natural Cabo de Gata, también ha sufrido una transformación debido a la agricultura intensiva enorme. Aplicar ahí
compost, este tipo de enmienda orgánica en suelo es insuficiente, no es que no se apliquen, pero el tipo de agricultura de precisión intensiva requiere de otra estrategia y de hecho cada planta recibe el agua y los nutrientes que necesita de manera muy precisa mediante fertirrigación. Ya se ha comentado, lo ha comentado el compañero anterior, que en el caso de los test de compost, yo voy a hablar de extractos acuosos de compost, un poco más inclusivo el concepto, pues nos facilita la aplicación en la agricultura intensiva, bajo plástico, la agricultura que tenemos aquí en Almería. Este tipo de derivados de compost, pues sería mucho más fácil, es mucho más fácil de aplicar mediante fertirrigación, que es lo que se usa habitualmente. Además, nos permite diversificar la aplicación no solo a nivel de suelo, sino también a nivel aéreo, a nivel foliar para las plantas, aplicarlo directamente en la hoja de la planta. Las características que aportan los extractos acuosos de compost, pues algunas vienen heredadas del propio compost, ¿no? De la materia orgánica sólida. Las características como el alto contenido de nutrientes, ácidos húmicos, compuestos fenólicos y una carga microbiana beneficiosa que viene de haber eliminado patógenos durante el proceso de compostaje y haber estabilizado biológicamente al producto, todo eso se transfiere cuando hacemos los extractos acuosos de compost y eso le confiere a estos productos derivados del compost sólido pues propiedades beneficiosas que de nuevo cumplen con las 3 Bs de biopesticida, biofertilizante y bioestimulante. Los extractos acuosos de compost han demostrado poder reducir estreses bióticos y abióticos. En este caso vamos a centrarnos un poco más en la parte biótica, en el estrés frente a patógenos vegetales y sobre todo de la mano del concepto de inducción de resistencia sistémica que puede aportar el propio extracto de compost por el perfil que hemos denominado como, o la característica que denominamos como probiótico y prebiótico. El hecho de que los extractos acuosos de compost se deriven de la mezcla entre compost maduro con un disolvente, habitualmente va a ser agua, obviamente, pues nos permite extraer microorganismos, componente biótico y nutrientes, componente abiótico. Este componente abiótico es lo que asociamos con el carácter prebiótico de los extractos acuosos. Algunos ejemplos de características o de caracteres, mejor dicho, prebióticos, pues pueden ser los ácidos orgánicos, ácidos húmicos, compuestos de carbono que sean solubles, y el componente biótico obviamente se asocia al carácter probiótico, es decir, la propia presencia de microorganismos que van a ser beneficiosos para la planta. La característica en la que me quería centrar, que comentaba anteriormente, es la inducción de resistencia sistémica. Este efecto sinérgico que se establece, ¿no?, entre el componente abiótico, que mejora la proliferación del componente biótico, que a su vez sirve como señal para la planta, para que su sistema inmune se vea inducido. Esa es una de las partes que nos queremos centrar más en esta línea de investigación que estamos llevando. Algunos de los compuestos que se producen, algunas de las moléculas señalizadoras que se producen al poner en contacto estos extractos acuosos con los vegetales y que se induzca la resistencia sistémica, pues son enzimas defensivas, entre otros compuestos. Voy a centrarme en las enzimas porque por ahí van algunos de los resultados que quiero comentar hoy. En este proyecto hemos trabajado con diferentes tipos de protocolos de extracción, en concreto con 4, 3 de ellos sometidos a fotoperiodo, sometidos a agitación y el cuarto sin agitación y en oscuridad. En cada uno de los casos pues hemos sometido a diferentes tipos de temperatura, un rango amplio de temperatura y tiempo. También hemos variado el tiempo de incubación en cada caso. Hemos utilizado también diferentes tipos de materia prima, diferentes compost maduros que procedían de empresas, de industria, de procesos industriales. Todo asociado directa o indirectamente con residuos de la industria agrícola y agroalimentaria. Y la tercera variable que me gustaría un poco responder con estos resultados que quiero mostrar
tiene que ver con la conservación, que se hablaba justamente antes. ¿De qué manera podemos conservar esto para mejorar la estabilidad potencial, pues la fecha de caducidad de estos productos? Vamos a indagar un poco por ahí. Por lo tanto, voy a centrarme en estos 3 puntos: el protocolo, la materia prima y la conservación. Les muestro solo una serie de resultados. En primer lugar, un perfil enzimático. Con este perfil enzimático, queremos comprobar cómo se ve afectada la variable protocolo, el tipo de extracto acuoso, cómo se ve diferenciado en relación con el perfil enzimático. Desde el punto de vista de las enzimas, observamos con el estudio de este parámetro, en este caso, 2 grupos diferenciados. Un grupo que contiene un número de enzimas amplio y que vemos que puede ser activo en función diferente, con mayor o menor intensidad en función del protocolo, no muy específico, y sí que hay un grupo de enzimas interesantes que aparecen en todos los protocolos con moderada intensidad, más o menos intensos, pero más bien moderada intensidad, y están relacionadas con el fósforo y relacionadas con esterasas que tienen que ver con la degradación de materia orgánica y por lo tanto la liberación de nutrientes, ese perfil prebiótico que nos interesaba. Y desde el punto de vista del tipo de compost y del protocolo, pues hay cierta heterogeneidad, ya se ha comentado también la heterogeneidad de este tipo de productos, pero sí que ya nos permiten, no solo este parámetro, sino la medida de un conjunto de parámetros, nos permitió ir viendo cómo uno de los protocolos destacaba de algún modo, en este caso el protocolo 3, que era más agresivo, lo pasé un poco rápido por el poco tiempo que tenemos, pero era el que se aplica a un tiempo más corto a una temperatura más alta, 12 horas, 70 grados. Y ahí se observa que todo, independientemente de la materia prima, todos los que son protocolo 3, los que están sometidos a este protocolo 3, presentan un perfil enzimático más bajo que el resto. Entonces parece que el protocolo es importante en este caso para obtener un producto más o menos estable. Y la materia prima es la segunda pregunta que nos planteábamos. Pues a priori vemos que hay diferencia entre materias primas. Por un lado tenemos los compost que vienen, los extractos acuosos de compost que vienen de compost maduros de procesos asociados con alperujo, y con lodo. Y vemos que estas 2 materias primas, en general, porque hay una cantidad de datos enorme, pero en general vemos que hay recuentos más bajos en estos grupos específicos que hemos estudiado que tienen que ver con esas enzimas defensivas frente a patógenos. Y por contra, los residuos agroalimentarios y los residuos vegetales, esos extractos de compost que vienen de ese tipo de materias primas, de estas 2 materias primas, resulta que presentan recuentos en general mayores. Nos quedan dudas un poco de si efectivamente la materia prima es tan importante para la variabilidad. Y lo que observamos es que, independientemente de la materia prima, uno de los protocolos que mejores resultados da es el protocolo 4. Por lo tanto, ya estamos casi discriminando el protocolo 3 como uno de los menos adecuados y el protocolo 4 como uno de los más adecuados. Pasando a la tercera de las preguntas que nos planteábamos, y esto cómo lo podemos conservar, pues aplicamos 3 temperaturas de conservación a nuestros extractos, a temperatura de enfriamiento, 4 grados, menos 20 y menos 80. Y voy a presentar 3 parámetros que medimos en este sentido. Por un lado, grupos microbianos que son funcionales y que son interesantes a nivel agrobiotecnológico. Y aquí lo que observamos es que de nuevo el protocolo 3, ese que era más agresivo, pues parece que da resultados peores, ¿no? No conserva, independientemente de la temperatura, una microbiota que sea funcional. Mientras que el protocolo 4 es al contrario. Es verdad que nos queda por aquí el grupo de quitinolíticos que es objeto de estudio pendiente porque es un poco rara avis de repente entre los grupos microbianos en este protocolo que tan buenos resultados nos da. En cuanto a las temperaturas de conservación, observamos que la temperatura de refrigeración mantiene la actividad microbiológica de una manera más estable que las temperaturas de congelación, pero ojo que esto es a un tiempo. Tenemos otros ensayos más adelante y luego les adelantaré, son resultados que no se han publicado, pero ya tenemos alguna evidencia de qué temperatura a un plazo un poco mayor podría ser más interesante. Un parámetro muy importante, también se mencionó antes, el índice de germinación. Es importante cuando se prueban productos que son bioestimulantes o productos que queremos utilizar con los cultivos, obviamente.
Y en este caso, ya de partida, a tiempo cero, en independientemente de la temperatura de conservación, observamos que el protocolo 3 da resultados que son ligeramente fitotóxicos. Entre un 50 y un 80% se puede considerar un índice de germinación ligeramente, moderadamente fitotóxico. Entre 80 y 100, bueno, no sería ni una cosa ni la otra, y a partir de 100 serían estimulantes. Por eso precisamente el protocolo 4 es el que sigue dando mejores resultados. En este caso la medida es a 0, 1 mes y 3 meses. Observamos además, que esto es interesante, perdón, que el índice de germinación no varía en función de la temperatura de conservación, y en este caso ya no es a un punto de muestreo, sino que hay un muestreo al mes y un muestreo a los 3 meses. En ese caso, la conservación se mantiene bien desde ese parámetro, desde ese punto de vista. Y finalmente quería mostrarles algunos de los datos. En este caso son datos in vitro, también tenemos ensayos in planta, pero por quedarnos con un vistazo de resultados frente a patógenos. En este caso hemos probado patógenos que afectan a la parte aérea de los cultivos y patógenos, en este caso Fusarium o Oxysporum, que afectan al suelo, patógenos de suelo. Y lo que observamos aquí es que hay una alta heterogeneidad de resultados. En general parten de índices de inhibición adecuados. Nuestros extractos, excepto el protocolo 3, podríamos considerarlo biopesticidas con poder supresor frente a patógenos, y se observa una cuestión interesante, y es que a la temperatura de congelación de menos 20 grados es la temperatura a la que mejor se conserva esta funcionalidad como producto biopesticida. En cualquier caso, el protocolo 4 sigue siendo uno de los mejores, de los que dan mayores índices de inhibición y además en un amplio rango de actuación. Y ya por terminar, que no me quiero yo pasar de tiempo, no sé si me he pasado ya, algunas conclusiones. La aplicación de protocolos con tiempos de extracto cortos a altas temperaturas, lo que sería nuestro protocolo 3, promueve la obtención de extractos de compost con baja actividad de microorganismos y enzimas de interés, es decir, que es un poco el que se nos descartamos casi al principio del proyecto. No del todo, porque hay que seguir indagando si pudiera tener otro perfil interesante, pero sí respecto a este tipo de resultados. Los protocolos 1 y 2, que son menos agresivos, tienen temperatura moderada, uno de ellos a temperatura ambiente, otro a temperatura de 40 grados, pero tiempos relativamente cortos, 24, 48 horas, sí que se observa tras su aplicación que se mejoran las propiedades microbiológicas de los propios extractos, siendo, por lo que ya vengo comentando, el protocolo 4 uno de los mejores, que además es económicamente más viable, porque son 2 semanas en condiciones estáticas, en oscuridad, a temperatura ambiente, no requiere mucha tecnificación la producción de este tipo de extractos, y la funcionalidad es consistente y las características microbiológicas y enzimáticas se ven mejoradas. Los extractos derivados del protocolo 4, por tanto, muestran generalmente un mejor efecto, en este caso, para lo que andábamos buscando, que es el fortalecimiento del vegetal frente a patógenos, pues un mejor efecto antagonista frente a los hongos fitopatógenos que hemos estudiado. La capacidad antagónica de los extractos, además, se mantiene durante el primer mes de almacenamiento a cualquiera de las temperaturas. Durante un mes hemos observado que los protocolos que aplicamos, por lo menos respecto a esta característica, a la cualidad como biopesticida, se mantiene. Los resultados que no están todavía publicados sí que nos indican que a menos 20 grados es cuando, durante más tiempo, o sea, un medio plazo, podemos seguir manteniendo la funcionalidad de los extractos. Y por último, pues los extractos de compost no solo suministran nutrientes, sino que también activan mecanismos defensivos clave, y por lo tanto esa doble acción permite fortalecer la capacidad de defensa de la planta frente a la presencia de posibles patógenos, incluso antes de tener que enfrentarse a esos patógenos, y sin comprometer el desarrollo fisiológico. Esto se enmarca en el proyecto, no aparece por aquí, no sé por qué, Compobiotics es el proyecto, un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación. Algunos de los resultados que he comentado están publicados en estos artículos,
Tenemos algunos resultados más publicados. Estos en concreto están relacionados con el potencial frente a diferentes tipos de patógenos y seguimos indagando, pendientes de publicar algunos más. Y nada más, muchas gracias. Esto es, bueno, el grupo casi al completo, que nos falta una nueva incorporación de una nueva doctoranda. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Macarena. Fantástica presentación, me ha gustado mucho. ¿Podrían ser, una pequeña pregunta que tengo, ¿podrían ser algunos de estos compuestos termolábiles y a lo mejor por esto se deba a temperaturas altas o...? La temperatura, claro, es que lo decía David antes, el componente biótico seguramente sea el más importante, por eso nos centramos nosotros en la parte esa probiótica sobre todo. El prebiótico nos ayuda a la proliferación de los microorganismos, pero el componente biótico en relación con la planta es el que va a mejorar, el que va a inducir la resistencia sistémica en los vegetales. Entonces, el hecho de que apliquemos protocolos que llega hasta 70 grados, lo que es que estamos eliminando seguramente toda esa microbiota beneficiosa que venía del compost y lo que queda ahí es distinto. Uno de los análisis que estamos haciendo, que ya también tenemos resultados, que se están publicando, estamos pendientes, esto para otro webinar, son análisis metataxonómicos para ver las diferencias ya a un nivel de profundidad de la estructura de la comunidad microbiana. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, es verdad que se pierde la funcionalidad. Todo esto que he presentado, pues los análisis eran cultivares, a especies de enzimas defensivas, era microbiota cultivar, pero estamos indagando un poco más allá de lo cultivar, a ver qué ocurre. Lo que sí que parece claro es que se puede mantener estable alguno de los protocolos. Y además, otra parte que estamos llevando a cabo ahora es se le puede añadir algo más, alguna otra sustancia para la conservación. Hay que ir indagando por esa línea porque la idea es obtener bioproductos que quién sabe si resolvemos, somos subversivos, como decía antes, y resolvemos esa pregunta de ¿se puede transferir a empresas? Pues a lo mejor con este proyecto le ponemos la guinda a eso que faltaba. Sí, porque algunos, el estudio que comentas que estáis haciendo, yo creo que puede ser interesante desde el punto de vista de que muchas veces pueden existir sinergias entre diferentes microorganismos, lo hemos visto en muchos campos, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí el estudio que estáis haciendo puede ser muy interesante para establecer a lo mejor esas relaciones, ¿no? Sí, y ver ahí un poco más en profundidad molecularmente qué es lo que la planta necesita para interaccionar, para que se vea inducida su resistencia. Por ahí seguimos indagando. Muy bien. Ya tenemos resultados interesantes. Genial. Beatriz me pide paso una pregunta. Muy bien. Animaros a preguntar, por favor. A ver, bueno, sí, tenemos una pregunta que ha hecho Laura Buzón Durán, que es la primera ponente, que comenta que, bueno, ella no ha trabajado nunca con perfiles enzimáticos y le gustaría saber un poco qué metodología se utiliza para hacer ese tipo de perfiles y que si es sencillo de hacer en el laboratorio o es algo más complejo que, bueno, que hay laboratorios más especializados que se dedican, digamos, a hacer eso. Es sencillísimo. Son kits de tira, APICIM, yo se lo paso. Son sustratos para reacción bioquímica y entonces te da información sobre las enzimas que están actuando. Eso es la parte primera del perfil que puse. Luego hay otras actividades que las hemos llevado a cabo con medios de cultivo específicos para comprobar si la microbiota viable que crece ahí, que proviene de los extractos, pues capaz de producir enzimas que rompen los sustratos. Eso es medio de cultivo, en placa de Petri. O sea, están esas dos vías. Y luego ya más allá es la parte metataxonómica de ver perfiles también. Vale, yo pero también lo de quería... los APICIM son sencillos. Nada, muchas gracias por la info. Te quería decir que es que nunca había trabajado con eso y como has hablado de ello, pero no explicas cómo se hace y demás, pues tenía curiosidad. Así sí, que... pues lo ponía por ahí en la esquinilla, son APICIM, son unos... Vale. O sea, es comercial, pero si quieres te lo mando. Como tengo tu correo de la organización, te lo puedo mandar. Hay otra persona que también dice que estaría interesada en el protocolo. Vale. También creo que está en el... Vamos, puedo ponerlo en el chat. En el chat, igual es lo más sencillo, sí. Donde sale información claro, y así ahí vendrá lo descrito en pueden ver material toda y la métodos. información. Ahora lo voy a poner.
Muy bien. Vale, gracias, Macarena. Yo que tenía Nada. también otra cuestión, un poco también en la línea con la que comentaba antes Maricruz, porque también, bueno, estamos nosotros también con otros temas parecidos, con otros compuestos diferentes, pero temas parecidos. ¿Habéis trabajado, sabéis, de grupos o, bueno, que se pueda certificar este producto como bioestimulante, biopesticida, algo? Vio Yo no algo. soy experta en microbiología, ¿eh? Pero bueno, sí que como ahora se certifica todo, pues igual vale que hay variabilidad, pero el compost también es diferente, ¿no? Cada uno que haces. O sea, dependiendo del origen, Sí, dependiendo de las condiciones, dependiendo de tantas cosas. sí, esa era Entonces, una de las esto, dificultades, claro. claro, obviamente no vas a obtener siempre lo mismo, pero si desarrollas un protocolo que da unas tendencias, habéis pensado en, supongo que es uno de los objetivos finales, ¿no? De como estos proyectos, pero Sí. ¿o sabéis si ya se está certificando algún producto de estos o algo Si se así? está certificando en la actualidad, no tengo mucha idea, pero sé que hay dificultad con otros productos que contienen microorganismos, con el nombre que se les pone, no soy muy experta en la normativa, pero porque eso a lo mejor las empresas lo controlan mucho más, pero es verdad que no se pueden decir determinados conceptos, hay que llamarlo a lo mejor biofertilizante a todo, independientemente Ah, de que luego le veamos perfil. No tengo toda la seguridad, seguramente si hay alguien que esté escuchando que sea experto o sabe que más, sepa ya, mucho ya. mejor la normativa, nos puede indicar. Entonces, en ese caso, quizás como producto bioestimulante o biofertilizante, sí. Y por ahí también la historia de buscar o centrarnos tanto en el concepto de inducción de resistencia sistémica y a lo mejor no tanto en la herramienta como biopesticida, que al final va a ser también un potencial para el control frente a patógenos, para que la planta por sí sola no, con ayuda de los extractos luche frente a los patógenos. No sabría muy bien la certificación, pero sí que es verdad que nuestra idea es poder demostrar, una de las cosas que queremos demostrar con el proyecto es cómo se puede conservar de la manera más estable posible para que luego vengan las empresas y nos echen una mano en la transferencia En esa parte, a sí. mercado, obviamente, ¿no? Pero que hay complicación por la falta de homogeneidad, aunque se demuestra que a lo mejor no es homogéneo. Hay heterogeneidad por la materia prima, no siempre va a ser la misma, estamos hablando de compost, no es precisión de un reactivo químico, pero si demostramos que se mantiene la funcionalidad, con eso es suficiente, ¿no? Porque ya se fabrican, hasta donde yo sé, ya se comercializan productos biofertilizantes basados en extractos o en lixiviados. Ya. Seguramente hay gente más experta que yo por ahí escuchando, nos puede dar Sí, sí, por ideas. eso te comentaba, porque se comercializa, o sea, se certifica digestado, compost, que al final también es una mezcla de cosas y no siempre es igual, ¿no? Porque tiene que ser homogéneo, pero bueno, hasta Supongo que cierto lo punto. importante en esos casos, y es lo que nosotros queremos demostrar aquí, es la funcionalidad, más bien, más Es- que el que sea perfectamente idéntico, ¿no? Pues sí, muy interesante y gracias por tu ponencia. Y eso, da, Gracias. da gusto ver que eso, que con las investigaciones ya estamos cerca de la Vamos empresa, ¿no? Y transfiriendo. de Sí, aplicar, sí, un paso más. se intenta. Gracias. Tenemos una Sí, persona hay que una quiere persona. hablar. Rebeca, Sí. si quieres en un minuto y si no, lo dejamos para después. No, es muy corto. En realidad, no sé, igual se sale un poco de temática, pero como estabais comentando lo del reglamento y los bioestimulantes, no sé, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Que con el reglamento último de bioestimulantes, que es el 2019/1009, que en realidad son solo 4, o sea, son solo 4 microorganismos, hongos micorrízicos principalmente, y aunque es verdad lo que vosotros estabais diciendo, que ya hay en el mercado muchos productos que utilizan el nombre de bioestimulante y no llevan, o sea, llevan otros microorganismos. Pero por el reglamento último, los que tenemos permitidos son estos 4. Son Sí, cuatro. Aunque, por eso yo decía que quizás no, en este caso no es aplicar el beneficio al nombre de un microorganismo, porque entonces nos metemos con la norma y es complicado, exacto, sino al producto. ¿El producto contiene microbiota? Claro, exacto, sí. pero no le Pero bueno, bautizamos con un nombre. no, de todas maneras, como esto es un problema, que sepáis que sí que hay una petición para ampliar este listado, porque es tan restrictivo que nos permite movernos. Ya está, era solo ese apunte, Eso perdón. es. Muy Gracias. bien.
Nada, muchas gracias a los intervinientes. Pasamos a nuestra última ponencia. Hablando de las empresas, pues tenemos hoy aquí a Daniel Eugui, que es también ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra, tiene máster en agrobiotecnología por la Universidad de Salamanca y realizó el doctorado industrial en la empresa Delso Fertilizantes, que es donde está trabajando actualmente en el sector de la nutrición vegetal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Y bueno, pues como empresa me parece siempre que nos podéis dar un punto de vista también muy interesante a todo lo que estamos hablando. Entonces, tu ponencia nos va a parecer, vamos, seguro que nos abre muchas preguntas y nos dará pie seguramente pues, a contar muchas cosas y a debatir un poquito con todos los demás ponentes. Gracias, Daniel, y nada, pues te dejo que nos cuentes un poco tu Vale, pues, experiencia. lo primero os voy a compartir la pantalla. Vale, así. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, perfectamente. Sí. Vale. Bueno, lo primero también quería agradeceros, Beatriz y Maricruz, el haber celebrado estas jornadas y haberme invitado. Y bueno, yo quería presentaros un poco un trabajo que fue mi tesis doctoral, que fue la investigación de glucosinolatos presentes en crucíferas y su potencial aplicación industrial en la obtención de nuevos biocidas. Se trata de una tesis industrial realizada tanto en la Universidad Pública de Navarra como en la empresa Delso Fertilizantes. Como comentabas, que bueno, nos dedicamos, es una empresa originalmente dedicada a los fertilizantes minerales, pero ahora nos dedicamos de forma integral un poco a la nutrición vegetal, y la parte de valorización de residuos y economía circular es una línea de investigación ahora mismo para nosotros pues muy importante, ¿no? Y de esta línea nace un poco este proyecto. La idea original resultó de bueno, una visita que realizaron compañeros míos a diferentes parcelas de producción en Extremadura, de brócoli en este caso, y bueno, observaron cómo tanto en el campo como en la industria gran parte de las plantas, digamos, las partes tanto las no cosechadas como las que no eran comercializables, pues se desechaban como residuos. Entonces la idea resultó un poco coger todos estos residuos, utilizarlos como materia prima para obtener unos extractos líquidos que tuvieran capacidad bioestimulante, y de esta forma un poco pues cerrar el círculo. La acción de estos extractos potencialmente estaba relacionada con un grupo de compuestos que son los glucosinolatos, que están ampliamente conocidos y estudiados en el mundo de la farmacia y la nutrición humana. Y se trata de unos compuestos que este grupo de plantas utiliza como forma de defensa. Cuando una plaga o una enfermedad daña los tejidos, se liberan estos compuestos y entran en contacto con una familia de enzimas, que son las mirosinasas, los cuales los hidroliza en otros compuestos derivados que son activos y, digamos, tienen un efecto inhibitorio y biocida frente a diversas plagas y patógenos. Y luego la otra pata también de este proyecto, nos centramos en el brócoli porque España es un importante productor de este cultivo, y en particular la región de Navarra tiene una industria transformadora también muy fuerte detrás. De modo que, bueno, esta es un poco el origen, ¿no? del proyecto. Entonces, lo primero que hicimos fue contactar con una gran cooperativa de brócoli del sur de Navarra, y recogimos muestras de 2 fincas de brócoli en manejo convencional y 2 fincas en brócoli ecológico. En este caso recogimos partes de la planta que eran desechadas, sobre todo las hojas, y bueno, esta digamos que fue nuestra materia prima de partida para realizar estas extracciones. Y lo primero que hicimos fue una caracterización del perfil de glucosinolatos de esta materia prima. Encontramos 5 glucosinolatos diferentes, que son 3 de ellos indólicos y 2 alifáticos,
y bueno, era el perfil un poco típico de esta especie, y lo que observamos fue que el brócoli que procedía del manejo ecológico, en este caso, tenía un mayor contenido que el brócoli convencional, con lo cual ya nos indicó un poco que potencialmente este manejo de cultivo podría tener más interés para utilizar nosotros en el futuro como materia prima. Entonces, una vez caracterizado este material de partida, lo que hicimos fue diseñar una serie de extracciones para obtener estos compuestos. Estudiamos 3 factores diferentes. En primer lugar, la conservación del material vegetal. Estudiamos la conservación a 80 grados bajo cero y a 20 grados bajo cero, que es un congelador industrial estándar. Estudiamos también cómo influía la liofilización del material vegetal en la extracción de estos compuestos, ya que comúnmente se suele liofilizar en proyectos más de investigación, pero es un proceso muy costoso industrialmente. Y finalmente estudiamos también 2 métodos de extracción diferentes que se suelen usar comúnmente para estos compuestos, como son la extracción con metanol en frío, la cual nos interesaba menos porque nos obligaba a eliminar el metanol en un paso posterior antes de aplicarlo en planta. Y luego estudiamos también una extracción acuosa para comparar cuál de estas dos nos podría interesar más. Entonces, combinando todos estos factores, obtuvimos un total de 16 extractos. Con estos extractos cuantificamos, los glucosinolatos contenidos en cada uno de ellos y, en primer lugar, observamos cómo la extracción con metanol era más efectiva que la extracción acuosa, con lo cual ya nos dirigía un poco a este tipo de extracción. Y también observamos cómo los extractos que procedían del brócoli ecológico tenían más contenido en glucosinolatos, pues como habíamos visto, esa primera diferencia en el material de partida. Por otra parte, ni la liofilización ni la temperatura de conservación mostraron un poco diferencias, con lo cual seleccionamos 4 extractos, 2 de convencional y 2 de ecológico, que tenían mayor contenido en glucosinolatos, y con estos fue con los que trabajamos en las siguientes fases. Lo primero que hicimos fue estudiar la toxicidad de estos extractos en planta. Utilizamos semillas de 6 especies diferentes, tanto cereales como hortícolas de fruto y hortícolas de hoja, y luego utilizamos también semillas de 2 especies que contenían glucosinolatos de forma natural, como son el rábano y el berro, y bueno, estudiamos con estos 4 extractos seleccionados diferentes concentraciones. Lo que observamos fue que la dosis del 10% en adelante ya resultaban tóxicas para la mayoría de las especies, ya que inhibían en muchos casos la germinación y en ocasiones provocaban también algunas deformidades en la raíz, con lo cual establecimos aquí en este 10% la dosis máxima de aplicar en planta en futuros ensayos. Y a continuación ya comenzamos a trabajar estudiando el efecto de estos extractos en la inhibición de diferentes patógenos. Utilizamos una colección de 10 hongos y omicetos patógenos de plantas, tanto de suelo como aéreos o de post cosecha, y estudiamos en 2 sistemas diferentes. En medio de cultivo sólido para estudiar el efecto inhibitorio en el micelio, y también en medio cultivo líquido para estudiar un poco la germinación de las esporas. Bueno, observamos, por ejemplo, el hongo Verticillium daliae, sí que resultó sensible a estos extractos. No lo he dicho, pero en este caso estudiamos los extractos solos y también en combinación con la enzima mirosinasa, buscando un poco esa activación de los compuestos. En este caso sí que observamos cómo la combinación con la enzima reducía mucho el desarrollo de este hongo. Lo mismo observamos con otros hongos de suelo, como Rhizoctonia solani o Sclerotinia sclerotiorum, y por otra parte con los hongos patógenos aéreos, solamente Alternaria alternata se vio inhibida por estos extractos. No obstante, fue el microorganismo más sensible. Y por último, con los 2 omicetos que utilizamos, que son Pythium utimum y Phytophthora cactorum, nos llevamos en este caso una sorpresa porque en vez de reducir su crecimiento, lo vieron incrementado.
Entonces, como digo, nos llevamos una sorpresa y después de realizar un poco una búsqueda bibliográfica, sí que encontramos varios estudios que habían reportado este resultado y que apuntaban a que algunas cepas podían tener mecanismos no solo de detoxificar estos compuestos, sino además de utilizar el azufre que lo contienen para su propio metabolismo. Y a continuación estudiamos también el efecto en nematodos parásitos de plantas, en este caso en el nematodo Meloidogyne javanica, que es, bueno, es un nematodo que parasita a una gran variedad de cultivos y causa graves pérdidas, sobre todo en tomate. Y en este caso estudiamos cómo los extractos podían afectar tanto a la mortalidad de los nematodos en estadio infectivo como a la eclosión de sus huevos. Y estudiamos de nuevo tanto los extractos solos como combinados con la enzima mirosinasa, y en este caso no observamos resultados positivos, de modo que pasamos a estudiar también su interacción con la propia planta. En este caso germinamos plántulas de tomate en cultivo in vitro, inoculamos en el ápice radicular tanto los nematodos infectivos como el extracto de brócoli, y lo que hicimos fue contar el número de agallas que causaban en las plantas. Y en este caso no llegamos a observar resultados significativos, pero sí que en el caso de los extractos con la enzima sí que observábamos cómo había una ligera tendencia ya a reducir ese número de agallas. Lo que pasa que ya nos acercábamos a esa dosis tóxica de la que hablábamos antes, y sí que hicimos luego algún ensayo aumentando la dosis, pero ya las plantas respondían muy mal a los extractos, de modo que, bueno, que dejamos aquí un poco este estudio in vitro. Y bueno, toda esta parte de la extracción, el análisis y luego los trabajos in vitro lo publicamos en el año 2023 en un artículo, y continuamos trabajando estos extractos en condiciones más cercanas ya a las reales. Estudiamos, por ejemplo, la inhibición de hongos patógenos de post cosecha, como son Botrytis cinerea, Penicillium y Alternaria, en 3 frutas diferentes. Realizábamos unas heridas de forma artificial, inoculábamos en primer lugar el patógeno y a continuación aplicábamos los extractos y medíamos tanto la incidencia de la enfermedad como el desarrollo de la misma. Y en el caso de Botrytis en tomate, observamos cómo la combinación con la enzima sí que logró reducir el avance de esta enfermedad, es decir, reducíamos un poco la podredumbre causada por Botrytis frente a los controles que no tenían extracto. Estos resultados también publicamos tanto una revisión bibliográfica como una short communication con estos resultados también en patógenos de post cosecha, y pasamos a estudiar a continuación frente a hongos de suelo en condiciones de invernadero. Hicimos en este caso unos experimentos con tomate infectado con cuatro patógenos diferentes de suelo, como son Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia y Sclerotinia. Hicimos 2 aplicaciones de 2 dosis diferentes de uno de estos extractos. Y bueno, en las gráficas de la derecha podemos observar en la figura superior la evolución de la enfermedad, y en la parte inferior la biomasa fresca de las plantas. Podemos ver cómo las plantas control que no tenían extracto, la enfermedad avanzó mucho más rápido, es decir, mostraban muchos más síntomas que las plantas que habían sido tratadas con los extractos, y a su vez también observamos cómo las que habían sido tratadas tenían una mayor biomasa. Vamos a ver ahora en estas 3 imágenes, se ve muy claramente los tomates de la izquierda, en este caso son los infectados con Fusarium. Podemos observar cómo la planta está totalmente marchita desde la base hasta el ápice. En la imagen del centro, con la dosis del 2%, las plantas también están muy marchitas, pero los ápices, no sé si podéis observar cómo están algo más verdes. Y a la derecha, las que tienen el extracto al 5%, muestran alguna hoja ligeramente marchita, pero el estado sanitario es mucho mejor. De forma que, bueno, las conclusiones que obtuvimos de este trabajo desde la parte de la extracción fue que el material ecológico en este caso nos podría interesar más, ya que habíamos observado este mayor contenido en glucosinolatos frente al convencional,
que también la extracción con metanol en frío era más efectiva que la extracción acuosa. En cuanto a los efectos biológicos, en estudios in vitro habíamos tenido éxito con diversos hongos patógenos, sobre todo patógenos de suelo, pero no con omicetos ni con nematodos. Y finalmente ya en los estudios más cercanos a las aplicaciones observamos cómo sí que frente a botritis habíamos tenido un ligero éxito reduciendo un poco esa infección, lo cual podría tener una continuación intentando buscar alguna sinergia con algún otra materia prima. Y también en invernadero, en el caso de los hongos patógenos de suelo, habíamos logrado reducir los síntomas y aumentar el vigor y el peso de las plantas, lo cual bueno, nos indicaba un poco el potencial que podía tener estos extractos en estas aplicaciones. Y bueno, para finalizar, simplemente quería agradecer un poco pues, también a las personas que me han ayudado en este trabajo, principalmente a los directores Sara y Jorge. Y ahora si tenéis alguna pregunta, pues estoy disponible. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Ha sido una presentación muy interesante. Yo no sé, yo tengo una pregunta que más que nada es, ¿achacáis algún factor el que los brócolis ecológicos tengan más glucosinolatos? Pues sí que observamos, bueno, en la bibliografía no hay, o sea, no hay, encontramos estudios de todo, es decir, había algunos que habían observado mayor contenido en los convencionales, otros en los ecológicos, y realmente no se puede achacar así de forma general a ningún sistema de manejo. En este caso sí que estudiamos un poco el plan de abonado, el plan un poco de manejo que habían hecho en cada una de las parcelas, y sí que encontramos que podía ser algún desequilibrio un poco entre el nitrógeno y el azufre que habían echado en todas las parcelas, que en el caso del convencional estaba un poco más desequilibrado. Al final estos compuestos provienen de aminoácidos, o sea, necesitan esa parte de nitrógeno, y también son compuestos ricos en azufre. Entonces tiene que haber un cierto equilibrio entre ambos nutrientes y creemos que en esas parcelas en convencional no se había dado. Entonces creemos que apuntaba por ahí esta diferencia. ¿Y en qué estado se encuentra el producto? Es decir, ¿tenéis intención de comercializarlo? ¿Todavía os Eh, queda estudiar alguna parte más, alguna cuestión interesante que consideréis? sí, todavía nos queda mucho trabajo, pero claro, a estas alturas nuestra idea, como con mentalidad un poco de empresa, nosotros esto lo queremos utilizar más como una materia prima interna nuestra, más que un producto final. Es decir, nosotros desarrollamos bioestimulantes, estamos abriendo un poco también la puerta para desarrollar diferentes biopesticidas, pero buscamos siempre sinergias entre diferentes materias primas, extractos, microorganismos. Entonces, para nosotros esta va a ser una herramienta más con la que formular diferentes productos finales. Entonces, lo que queremos, bueno, este año tenemos planificado empezar ensayos en campo, pero luego tenemos otra fase posterior de buscar estas sinergias, combinaciones, compatibilidades, ¿no? Que esto también pues nos va a dar un poco muchas ideas de por dónde continuar. Es que eso que mencionas es muy interesante, utilizar estos productos como ingredientes de otros elementos pues, que comercialicéis para lo que sea que se puedan utilizar. Me parece interesante, muy chulo, muy interesante, sí. ¿Tenéis preguntas, compañeros? No tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si está muy claro todo. Espero que sí, que os haya gustado a todos y que hayáis aprendido mucho. Me gustaría agradecer muchísimo a los ponentes que están hoy aquí con nosotros. Y antes de finalizar, sí que os quería pedir que encendierais las cámaras para hacernos una fotografía de grupo, porque me parece muy interesante que quede aquí también reflejado un mosaico de los compañeros que estamos aquí. Si queréis, los que no queráis, pues no pasa nada. Si no tenéis preguntas, ¿queréis algún? No tiene cámara María José, no pasa nada, María José. No sé,
si tenéis vuestras preguntas, ¿algún ponente quiere preguntarle a algún compañero? Hola. Sí, Rebeca, Daniel, cuéntanos. tengo simplemente una curiosidad, porque yo trabajé con nematodos en la tesis, entonces siempre que veo nematodos es como, uy, gusanines. No sé si lo harías, pero con estas cosas de los nematicidas en campo, yo siempre tengo la duda de si lo que estamos echando para matar a los que nos perjudican tienen efectos negativos sobre los que nos ayudan. Entonces, ¿eso lo habéis testado de alguna manera? Si tienes actividad nematicida sobre nematodos, por ejemplo, fitopatógenos, vaya. O sea, perdón, que se alimenten de hongos. Sí, pues no, en este caso no, solamente lo testamos con Meloidigine javanica, Sí. porque bueno, nos surgió a través de una colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero no. Vale, vale. Sería interesante también, pero viendo los resultados que fuimos obteniendo in vitro, sobre todo, decidimos enfocarlo más hacia un biofungicida, que es sobre todo en el suelo, que es donde más vimos que tenía interés por esta acción, sí. Pero sería interesante también probarlo con más especies, desde luego. Vale, vale. Nada más, una curiosidad, gracias. Trabajo muy Gracias, chulo. Rebeca. Yo sí quería, Sí, Maricruz, perdón, cuenta, David. sí, ya Daniel. ¿Visteis por casualidad? He visto que utilizasteis los productos estos para frente a verticilio. ¿Observasteis si aparte de producirse un efecto de reducción del crecimiento del micelio, se provocaba algún tipo de efecto secundario consistente en que aumentara la producción de microesclerosios? Porque en algunas ocasiones los hongos, cuando se ven agredidos, puedes tener una reducción del micelio, pero ahora resulta que al verse agredido produce una mayor cantidad de microesclerosios, que al final es la forma infectiva del hongo en el suelo, mayor que si no se le añadiera el producto. Entonces, no sé si ese tipo de cosas las registraste y visteis si se producía mayor cantidad de microesclerosios. Pues no lo cuantificamos, no lo identificamos así en particular, pero no observamos en ningún caso en mayor producción de estas estructuras. Sí que observamos un poco en microscopio alguna especie, sí que si veíamos algo en la placa, algún cambio de coloración o alguna cosa extraña, observamos en microscopio, pero no encontramos nada así que nos llamara la atención más allá de eso. Gracias. Yo tengo una pregunta para Macarena, David y para Laura, porque Daniel ya está implicado en el tema. ¿Cómo veis vosotros tres el utilizar estos biosupresores como ingredientes de otros materiales, por ejemplo? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo veis factible? ¿No lo veis factible? No sé. Yo, y más después de lo que ha dicho Macarena, de esa que tiene mayor durabilidad de lo que yo tenía en mente, de mayor conservación, en principio no dejan de ser unos extractos acuosos que tienen una gran cantidad de sustancias que pueden ser útiles para implementar, por ejemplo, el crecimiento de otros microorganismos, como comentaba, que nosotros habíamos detectado en el compost del lúpulo, habíamos aislado tricodermas y bacterias beneficiosas que luego a nivel individual han mostrado que tienen un buen comportamiento. Entonces, utilizar este tipo de extractos o de extractos acuosos, o bien los glucosinolatos, etcétera, que puedan tener un efecto potenciador de otros microorganismos, pues puede ser bastante interesante. Si a eso a lo que te refieres, ¿no? Si pueden ser como Sí. una base para otra cosa, ¿no? Efectivamente. Yo lo que estoy viendo es que es muy interesante todo lo que contáis. Tenéis un gran camino por delante, o tenemos un gran camino por delante, porque todavía nos queda mucho. Y os animo a todos los que estáis metidos en este tipo de investigación a que sigáis a ello, porque yo creo que es una de las patas en las que se tiene que sustentar
lo que es la economía circular y lo que es todo lo eco, lo bio, llamadlo como queráis. Pero digamos que es el futuro para dejar de utilizar compuestos que son más agresivos. No vamos a ir en contra de los químicos, como decía por ejemplo David, porque son necesarios, pero yo creo que sí que tenemos que apostar por este tipo de compuestos y sobre todo si provienen de residuos, que es a los que nos dedicamos muchos de los que estamos en este foro, ¿no? Entonces, nada, animaros a que sigáis en esta línea a todos. Y si no tenéis ninguna pregunta más, no sé si los asistentes tenéis alguna pregunta. ¿No? Pues nada, daros las gracias a todos los participantes, a todos los ponentes, agradecer muchísimo a la Red Española de Compostaje por el apoyo que nos ha dado y nos vemos en el siguiente webinar que organice la REC. Y bueno, y nos vemos en la REC también, en las próximas jornadas de la REC. Espero veros a todos allí. Y nada, yo doy por concluida el webinar. No sé si Beatriz quiere decir algo. Nada, lo mismo que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. También a los ponentes ha sido, pues eso, para mí un tema, he aprendido mucho en muy poco tiempo, la verdad, porque, y nada, pues animaros a seguir por ahí, seguir enseñándonos lo que hacéis. Entonces, bueno, pues nada, nos vemos el año que viene, ¿no? Que es otra vez la REC. Sí, nos vemos el año que viene en la REC y en los webinars de la REC. Y en las... José Luis, un saludo, que te veo ahora ahí. Un saludo para todos. Pues nada, damos por concluida este webinar y nada, nos emplazamos para el siguiente y también para las jornadas de la REC el año que viene. Un abrazo a todos. Chao.